Primera carta del apóstol Juan. Amén. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 3, en el verso 4. Primera de Juan, capítulo 3, verso 4. Amén. Y dice la palabra del Señor, primera carta del apóstol Juan, capítulo 3, verso 4. Dice, síganme ahí con la mirada, dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues todo el pecado es que infracción de la ley. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias, Señor, por su infinito amor, por su infinita misericordia, Padre, derramada, Señor, Dios, sobre cada uno de sus hijos, Señor. Gracias, Señor, porque hoy nos da la vida, nos da la salud, Señor, y nos permite estar un día más, Señor, delante de su presencia, un día más, Señor, en esta su casa de oración. Padre, gracias porque hasta hoy nos ha sostenido, Señor, con la gracia de su poder, Señor, nos ha sustentado con el poder de su justicia, Señor. Padre, y aquí estamos, este puñado de sus hijos, Señor, para escuchar, para aprender, para poder, Señor, conocerle cada día más, Señor, poder caminar, Señor, Dios, en su presencia, caminar, Señor, siguiendo la luz del Evangelio, Padre, siguiendo sus pisadas, Padre, porque lumbrera es usted a nuestros pies. Padre, así que te damos gracias en esta mañana, Padre. Abre nuestra mente, abre nuestro entendimiento, Señor, pero sobre todo, abre, Señor, nuestro corazón, Señor. Padre, que toda palabra, Señor, que hoy se hable aquí, Señor, caiga, Señor, en buena tierra. Padre, y que lleve ese fruto, Señor, al 100%. Así que Dios, abre nuestros oídos espirituales, nuestros ojos espirituales. Quita, Señor, de nosotros toda distracción, Señor, en esta hora. Padre, y prepáranos, Señor, para poder, Dios, estar atento a este estudio en esta mañana, Señor. Dios, y todo esto se lo pedimos, se lo rogamos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén, Señor. Gracias. Tome su lugar, mi amado hermano. Bueno, hemos estado mirando y hemos estado estudiando, y vamos a poner en contexto aquí al hermano Memo, a la hermana Marisol también, de que hemos estado estudiando lo que es la amartiología, que es la doctrina del pecado, ¿sí? Entonces, de antemano les digo, las imágenes que aquí pueda yo reflejar son únicamente ilustraciones, no tienen absolutamente nada que ver con lo relacionado aquí a la enseñanza, es únicamente ilustrar, ¿sí? Entonces vemos que la martirología es la doctrina del pecado y es parte de la teología sistemática, ¿sí? Entonces hemos dicho y hemos hablado de que la martirología se refiere a cómo se originó el pecado, ¿sí? Cómo se originó el pecado y cómo ese pecado ha afectado de alguna manera a la humanidad, y que después ese pecado al final tiene un resultado, y ese resultado es ¿qué? La muerte, ¿sí? Entonces hemos visto eso y esa muerte, hablamos que hay tres tipos de muerte, ¿sí? Hablamos que era de la muerte ¿qué? Espiritual, la muerte física y la muerte terrenal, ¿sí? Entonces vemos la dimensión o hasta dónde el pecado hasta dónde el pecado ha llevado a la humanidad. Entonces el pecado, vimos anteriormente varias definiciones del pecado, ¿sí? Una de ellas, y que poco lo hemos visto, es una definición que dice que es no dar en el blanco, ¿sí?
Entonces, vemos ahí, hay esta connotación y esta traducción en el griego, hamartano, que efectivamente cuando nosotros lo miramos y lo vemos, dice que propiamente, dice, el pecado es errar en el blanco. Es decir, errar especialmente, pecar moralmente. Habla de las cuestiones morales. Entonces, la Biblia nos presenta esta definición y nos dice que es no dar en el blanco, aunque también dijimos que hay otras definiciones, ¿no? Como estar separado de la presencia de Dios, ¿sí? Ausentarnos de la presencia de Dios. Vemos esas definiciones, pero en realidad cuando nosotros analizamos el pecado podemos mirarlo de tres maneras. Podemos mirar el pecado desde la naturaleza de Dios, y cuando lo miramos a través de la naturaleza de Dios podemos mirar entonces que el pecado es, conforme a la naturaleza de Dios, tiene como resultado que es que la falta de santidad delante de Dios, ¿sí? Es decir, la relación con la naturaleza de Dios, el pecado es falta de santidad. Ahora, la relación del pecado con la ley es que desobediencia, transgresión, violación, iniquidad. Ahora, con relación al propósito de Dios para nuestras vidas, el pecado es errar en el blanco, ¿sí? Es errar en el blanco, perdón. Ahora, cuando nosotros hablamos o decimos ¿qué es errar en el blanco? Pregunta, ¿qué es errar en el blanco? Ilustrémoslos de una manera cotidiana, de una manera secular, de una manera como nosotros podemos definir eso, errar en el blanco. No atinarle a un objetivo. Lo hicimos mal. ¿Eh? Lo hicimos mal. Lo hicimos mal. Digo, porque ahí dice. ¿Sí? ¿Qué más podemos ver? Moralmente, sí, va con la moral. Equivocarnos. Mentir. Entonces realmente cuando hablamos de errar en el blanco, yo podría ilustrarlo, o puedo mirar, o puedo dar un ejemplo de aquellos deportistas que practican tiro al blanco, ¿sí? Que se colocan a cierta distancia le ponen un blanco, una silueta, y ellos tienen que, para lograr un mayor puntaje, tienen que dar ¿qué? En el blanco, ¿sí? En las prácticas de tiro, cuando nosotros íbamos a prácticas de tiros con armamento, bueno, al final a 50, 100 metros se ponía una silueta. Y dentro de la silueta hay puntos sensibles que ponían, ¿no? Y el punto más vulnerable es en la cabeza, ¿sí? Es un tiro perfecto en la cabeza. Entonces, cuando nosotros dice dar en el blanco, sería dar en la cabeza. Ajá. No errar el tiro. Entonces, de esa manera podemos decir dio en el blanco, ¿sí? Tuvo una, ¿cómo se llama eso? No, hay una triangulación que se hace. Narco. No recuerdo cómo se llama, ¿no? ¿No te acuerdas cuando tú fuiste? Bueno, hay esa parte que te colocas en la posición para tirar y defines bien tu tiro, tu blanco. Entonces, conforme a eso, el director de tiro te da la instrucción y tú tiras, ¿sí? Y tienes tres disparos para poder dar en el blanco, precisamente. Ajá. Entonces, tiene su nombre, no recuerdo ahorita cómo se llama. ¿Ok? Entonces, eso es, cuando hablamos no dar en el blanco, estamos hablando de que si, por ejemplo, hay una flecha que tenga alguna curvatura, tú la llevas al arco, la tiras, esa flecha no va a salir de manera derecha hacia el blanco. Obviamente que esa flecha va a errar su camino, se va a desviar el camino. ¿Por qué? Porque la flecha tiene una curvatura, ¿sí? Entonces la flecha no va a dar en el blanco. Entonces implica, cuando habla de errar en el blanco, quiere decir que yo en mi voluntad existe las cosas que yo quiero hacer en mi voluntad. Pero realmente la naturaleza humana
en mí o que vive en mí se resiste a hacerlas. Como dice el apóstol Pablo, ¿no? Yo quiero hacer lo bueno, pero mi carne no me deja. ¿Sí? Entonces, eso habla de errar en el blanco. ¿Sí? No alcanzar la manera ideal para que nosotros podamos vivir en camino a la santidad. ¿Sí? Aunque yo quiera hacer, entonces el hombre constantemente se encuentra ¿qué? Pecando. En ese momento estamos pecando. ¿Sí? ¿Por qué venimos a la iglesia? Porque necesitamos ¿A qué venimos a la iglesia? Para aprender de Dios. aprender. Venimos para adorar, venimos para aprender, venimos para tener esa comunión los unos con los otros, venimos porque somos el cuerpo de Cristo, estamos aquí reunidos porque tenemos un mismo blanco que es Cristo, estamos aquí porque queremos conocer más de Dios, ¿sí? Pero realmente estamos aquí también, no solamente para eso, sino estamos aquí porque queremos caminar en esa santidad delante de Dios. ¿Por qué? Porque somos pecadores, reconocemos que somos pecadores y que necesitamos de la presencia de Dios en nuestra vida. ¿Sí? Esa es una realidad. Entonces, por eso es que también estamos aquí. Entonces, errar en el blanco significa eso, no alcanzar el ideal de la manera de vivir de una forma como Dios quiere que vivamos delante de Él. ¿Sí? Entonces, no dar en el blanco también se relaciona con la falta de la gloria de Dios. Es decir, no existe en la vida del hombre ese temor y ese temblor. No hay entonces en nosotros, o no existiría en nosotros, ese carácter moral que Dios ha puesto en nosotros. ¿Sí? Como cuando fuimos creados a su imagen y semejanza de Dios, dice que el Señor puso eso en nosotros. Y que habla de la moralidad. ¿Sí? Habla de la moralidad en la cual nosotros tenemos que caminar y no errar en el blanco, que sería ¿qué? En su santidad, en su pureza, en su bondad, en su amor, en su paciencia, en su benignidad, en su felicidad, en su verdad, en su misericordia, en todo eso. ¿Sí? Eso es lo que nosotros debemos alcanzar en nuestra vida diaria para poder no errar ¿qué? En el blanco. ¿Sí me explico entonces? ¿Qué es no errar en el blanco? Es decir, es un estilo de vida contrario a lo que nos define la vida de pecado. ¿Sí? Eso es no errar en el blanco, caminar conforme al plan de Dios. ¿Sí? Entonces, cuando habla de esta manera, no errar en el blanco es caminar conforme a la voluntad de Dios, conforme a su palabra, conforme a sus mandamientos, conforme a lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. ¿Sí? Es decir, no errar en el blanco es hacer lo recto y lo correcto, no cometer un error que, como dijimos, ¿no? Al final el pecado va a tener ¿qué? Consecuencias. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahora, ¿qué dice cuando habla el profeta Isaías? ¿Qué dice? No, que ahora a lo bueno le llaman malo, ¿sí? A lo amargo dulce, a las tinieblas luz. Entonces, realmente ahí ha habido esa contradicción, ¿no? Realmente. A la gente hoy las cosas le parecen buenas, ¿sí? Sin saber que realmente lo vemos a través del lente de la palabra o a través de la luz de la palabra, y las cosas no son buenas y agradables delante de los ojos de Dios. ¿Sí? Entonces, todos, y la palabra bien nos dice que todos no hemos dado en el blanco, hemos cerrado al blanco. ¿Qué dice Romanos 3:23? Cuando todos pecaron y están destituidos de la gloria
Amén. ¿Sí? Así es. Entonces, ¿qué dice la palabra? Por cuanto todos pecaron y están, ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuántos pecaron? Todos pecamos y todos estamos destituidos ¿de qué? De la gloria de Dios. Entonces la martirología cuando habla, explica y dice hemos fallado. Habla de qué manera lo hemos hecho. Habla de que las consecuencias de qué? De no dar en el blanco. ¿Sí? De no caminar conforme a la voluntad de Dios, de no tener los ojos puestos en aquel que es el autor y consumador de la fe. ¿Quién? Cristo. ¿Amén? Eso es errar en el blanco. ¿Sí? Eso es errar en el blanco. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de eso y habla de ese pecado, ¿cómo lo define aquí Juan? Dice que todo aquel que comete pecado, todo aquel, lo mismo que Romanos, que dice todo aquel, y Romanos dice por cuanto todos pecaron. Aquí Juan dice todo aquel, que es todo aquel, todo aquel que comete pecado, todos cometemos pecados, infringe también la ley. Pues el pecado es que infracción de la ley. Miren. Dice cómo lo define aquí o cómo lo tiene. Y cómo vemos aquí. La Reina Valera dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Pues el pecado es que infracción de la ley. ¿Cómo lo dice la Nueva Versión Internacional? Dice, todo aquel que comete pecado quebranta la ley. De hecho, el pecado es ¿qué? Transgresión de la ley. Miramos infracción, miramos transgresión. Ahora en el original, ¿cómo lo dice? ¿Cómo lo dice? Aquí dice que es ¿qué? Violación de la ley. Hay otra, en el original también, agregan, o hay quienes agregan esa palabra, que es iniquidad. ¿Sí? Violación de la ley, transgresión de la ley, infracción de la ley. ¿Sí? Y todo aquel que infringe la ley, dice la palabra, ¿qué dice? Comete pecado. ¿Sí? Entonces, habla, ¿qué es la iniquidad? Cuando hablamos de iniquidad, ¿qué es la iniquidad? Iniquidad, más que malo. Es quebrantar la ley, pero quebrantarla no de una manera simple, sino habla la iniquidad, que eso va más allá todavía de un quebrantamiento de la ley. Es algo ¿qué? Algo grande. ¿Amén? ¿Sí? Entonces, de esa manera habla de transgresión, habla de infracción. Vamos a ver qué dice ahí. Fíjese cómo habla esta parte de la transgresión de la ley. ¿Qué nos dice Deuteronomio 9:7? Si alguien lo lee, por favor, Deuteronomio 9:7. ¿Cómo habla en relación al quebranto de la ley? Acuérdate, no olvides que has provocado la ira de Jehová tu Dios Amén. en el desierto. Desde el día que saliste de la tierra de Egipto hasta que entrasteis en este lugar, habéis sido rebeldes a Jehová. Amén. Habla de esa rebeldía, habla de esa infracción de la ley, de esa transgresión de la ley, de iniquidad, de violación. Habla entonces, ¿qué quiere decir? Que al final el pecado que dice, al final el pecado es esa transgresión de la ley, es ese pecado heredado por Adán, ¿sí? Hacia la humanidad. Pero veamos qué dice Romanos 5:12. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, el pecado, cuando transgrede la ley, cuando viola la ley, su resultado es ¿qué? La muerte. Dice, por tanto, el pecado,
Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte, dice, pasó a todos los hombres por cuanto, ¿qué? Todos pecaron. ¿Cuántos? Todos. ¿Cuántas veces hemos visto ahorita eso? Esta es la tercera vez que aparece. ¿Sí? En cuanto dice, por cuanto todos pecaron. ¿Sí? Entonces, todos somos pecadores delante de Dios. Todos, absolutamente todos. ¿Sí? Nadie puede decir que no es pecador. ¿Sí? Estamos siendo nosotros caminando en Dios para alcanzar la altura del varón perfecto. No somos perfectos, estamos siendo ¿qué? Perfectibles delante de los ojos de Dios. ¿Sí? Nadie es perfecto. Amén. Entonces, realmente quien diga que no tiene pecado, pues mentimos. ¿Sí? Porque delante de Dios, el día que nosotros lleguemos ante la presencia, delante de Dios para ser juzgados, bueno, ahí vamos a ver cada uno el resultado de nuestra vida, ¿no? ¿Sí? Por eso, como ahorita leímos Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, dice, es que es vida eterna ¿en quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Sí? Amén. Entonces hay un resultado al final. Les decía, hay 3 tipos de muerte. Entonces, vamos a estar. Entonces, cuando el hombre pecó, dice, la sentencia que Dios había pronunciado se cumplió, pues hubo muerte espiritual, por cuanto el alma y el espíritu del hombre se separaron ¿de quién? De Dios. Hubo muerte física, referida al proceso de desintegración que culmina con la separación del cuerpo, el alma y ¿qué? Y el espíritu. Muerte eterna, es decir, la segunda muerte, la que acontecerá en el lago de fuego para los perdidos, donde todo el ser, espíritu, alma y cuerpo estarán separados de Dios. ¿Por cuánto? Por la eternidad. ¿Sí? Entonces, de esa manera estamos viendo qué es lo que el pecado, ¿sí? De lo que habla la doctrina de la amarteología. Habla del pecado, pero no el pecado como lo conocemos. Habla del pecado de una manera más profunda. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el pecado no solamente ha venido a afectar ¿qué? A la raza humana, a todos. Por eso habla la palabra, dice, por cuanto todos, por cuanto todos, todo aquel que comete pecado. Habla de una manera que, digámosle así, universal, a nivel humano. ¿Sí? Es decir, cuando habla de esa universalidad del pecado, está hablando que todo el pecado se ha extendido, ¿qué? A la raza humana, absolutamente todo. ¿Sí? Entonces hoy en día nosotros podemos mirar cómo ese pecado perjudica a esa raza humana. Y miren, vamos a ver cómo el pecado o cómo el ser humano es pecador por 3 razones. El pecador es pecador por 3 razones. Bueno, no lo traigo aquí, pero... No, pues con esa foto sigas un desayuno. Bueno, no lo traigo, pero bueno, vamos a ver. El humano o el ser humano es pecador por 3 razones. Primero, fíjese. Primero por imputación, segundo por herencia y tercero dice por la voluntad propia. ¿Sí? Entonces cuando nosotros vemos y hablamos que el pecado, dice, habla de la imputación, ¿qué entendemos nosotros por imputación? El ser humano, repito, es pecador por 3 razones. 3 razones. Por imputación, por herencia y por voluntad propia. Es decir, nosotros mismos, que nosotros mismos cometemos ¿qué? Pecado. Esas son las 3 razones.
¿sí? Repito, por imputación, por herencia y por voluntad propia. Es decir, por comisión o por cometer nosotros mismos ese pecado. Entonces, esas tres razones vamos a verlas. Entonces, ¿qué es la imputación? Cuando hablamos de imputación, ¿de qué hablamos? De lo que se nos Adjudica. determina o se nos adjudica por lo que hacemos. Amén. Sí, exactamente así es. Vamos a ilustrar un poco eso. Bueno, cuando se modificó hace algunos años el Código Penal Federal, que se hizo único a nivel nacional, bueno, cambiaron algunos términos, ¿no? Y uno de ellos era imputación. Ya no era se agregó esta parte del imputado, ¿sí? Imputado, ¿quién es el imputado? El imputado es aquel que cometió el delito, ¿sí? Es decir, si aquella persona que está detenida y es presunto responsable de haber cometido un delito, él está siendo imputado por ese delito, ¿sí? Entonces, a esa persona alguien va a tenerlo que juzgar. ¿Quién lo va a juzgar? Primeramente hay un proceso, se detiene, después se detiene, es presentado ante el Ministerio Público. El Ministerio Público, ¿qué hace? Integra la carpeta de investigación. Una vez que ya se integra la carpeta de investigación, ¿qué se hace? Se presentan las pruebas ante el juez para que el juez determine mediante una sentencia si ese imputado es culpable o no es culpable de lo que se le acusa. ¿Sí? Entonces, el imputado es aquel que es señalado. El imputado es aquel en quien recayó, digamos, o quien es señalado de algún delito. ¿Ok? Entonces, al final hay una sentencia, y una sentencia para bien o una sentencia para mal. Dejarlo en prisión o ponerlo en libertad. Ahora, por imputación, ¿qué entendemos? Y esto ahora lo trasladamos nosotros al pecado. ¿Dónde se originó el pecado? ¿O en quién se originó el pecado? En Adán. En Adán y Eva. ¿Sí? En Adán. Entonces, ¿quién sería en este caso el imputado? Adán sería el imputado. ¿Sí? ¿Sí estamos? Adán es el imputado, Adán es el señalado. Entonces, ese pecado pasó a la humanidad. ¿Sí? Pasó a la humanidad. De esta manera, entonces, cuando pasa a la humanidad, dice la palabra, que entonces todos somos, ¿qué? Pecadores. No hay justo, ni siquiera uno, dice, nada. Por cuanto todos pecaron, están destituidos ¿de qué? De la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque ese pecado que le fue imputado, o que nació, o que se originó en Adán, ahora ese pecado también a mí me es, ¿qué? Imputado. Me es cargado a mí. ¿Sí? Porque nacemos con el pecado. Porque nacemos con el pecado. ¿Sí me explico? Es algo que yo heredé. Es algo que es por imputación. Ahorita estamos hablando por imputación. Bueno, es algo que eso me lo dieron a mí. Bueno, yo lo recibí, yo lo traigo ya, porque está imputado en mí, en mi naturaleza. ¿Sí? Yo no tuve nada que ver, yo no tuve absolutamente, o no participé de ese pecado, de esa transgresión, mas sin embargo, yo lo tengo, o ha sido imputado a mí. ¿Sí? Yo también pago las consecuencias, pero realmente yo no pequé. Vamos a verlo desde ese punto. ¿Sí? Es como en el 2019-20 en el 19 que se dio a conocer que en China había aparecido el virus, ¿no? del COVID. Ajá.
¿Qué pasó? Se dio a conocer, se expandió a todo el mundo el virus. ¿Y qué pasó con la población china? Muchos renegaron a los chinos. Muchos dejaron de ir a comprar a sus tiendas, muchos dejaron de ir a comer a sus tiendas, los veían afuera y los insultaban, ¿sí? Sufrieron alguna agresión de alguna manera. Pero ¿qué tuvieron que ver los chinos que viven en México con los chinos que viven o los científicos chinos que dieron a conocer todo esto? No sé lo que haya pasado. Pero ¿qué tuvieron ellos que ver aquí con aquellos? Nada más. Sin embargo, esa culpa de allá la pasaban acá. ¿Sí me explico? Algo así. Lo imputaron. Ajá. Estaban imputando algo que no hicieron. Ajá. Entonces, esa es una de las maneras de que el ser humano es pecador por esa razón, por la imputación. ¿Sí? La imputación es un señalamiento que se hace a la persona. Sin que, en este caso, el ser humano o la descendencia de Adán ya no tenía el pecado, esa imputación de manera directa, mas sin embargo, fuimos o cargamos con ese pecado de la imputación. Amén. ¿Sí? Entonces el pecado de Adán nos es imputado ¿a quién? A nosotros. No sé si me explique. ¿Sí? Sí me explico cómo es ese pecado que llega a nosotros por imputación. Ajá. ¿Sí? O como cuando alguien, ¿no? Por ejemplo, no sé, como por ejemplo ahora que Israel declara la guerra en contra de Croacia, Israel, perdón, en Rusia, o en contra de Ucrania, o Israel en contra del grupo ese Hamas y después, ¿no? Entonces, ¿qué culpa tendría la comunidad israelita que vive aquí con lo que se está haciendo allá, ¿no? ¿Sí? Mas, sin embargo, puede ser que existan críticas de ese tipo. Amén. Entonces, el pecado de Adán nos es imputado a cada uno de los descendientes de la raza humana. ¿Sí? Entonces, y eso es de una manera directa. ¿Sí? Es directa, esa imputación es directa a la raza humana. Es decir, no es algo genético, ¿sí? Sino es una imputación de manera directa. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Ahora en Cristo Jesús, ¿cómo podríamos trasladar esa imputación que a mí se me hizo con Cristo? Bueno, ahora lo que a mí se me señala como pecador, ahora es cargado a Cristo. amén. La cuestión es que su pecado está imputado a Cristo, en realidad. Claro. Es el pecado del Señor, es el que está imputado a Cristo. El pecado fue nuestro pecado. Perdón, pastor, el pecado de Adán fue imputado a nosotros. Amén, así es. Como probables. Bueno, el pecado de nosotros está imputado a Cristo, se Amén. regresó. Claro, ¿Estamos ¿sí? de acuerdo? Así es. Ahora, nuestro pecado fue imputado. Dice que Él llevó toda nuestra carga ahí en la cruz. Nuestro pecado fue imputado a Cristo. Y en la cruz del Calvario, Cristo nos justificó delante del Padre. ¿Sí? A través del sacrificio que Él hizo. A través del derramamiento de su sangre en la cruz. Ahí fue donde Cristo llevó, ¿sí?, todo nuestro pecado que fue imputado a Él. ¿Sí? Y qué bendición, porque Juan, que ahora, ¿qué es lo que dice el apóstol Juan en primera de Juan 2:1? Dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, ¿qué dice? Abogado tenemos para con el Padre, ¿a quién? A Cristo
a Jesucristo el justo. ¿Sí? Amén. Así es. Entonces, esa decisión o ese pecado de Adán fue imputado a él, a nosotros, y nosotros, nuestro pecado fue imputado aquí en Cristo. ¿Sí? Así es, de esa manera como ha afectado. Es como aquel, ¿no? Aquel que no paga la renta. Al no pagar la renta, ¿qué hace? El papá o el fiador firmó un contrato y todo, está ahí con sus trabajadores en el local, y el patrón no pagó la renta del local. Entonces, ¿qué hace? Pues llega el arrendatario y dice, ¿sabes qué? No, me debes 5 o 6 meses de renta, así que te saco. Bueno, pero ¿qué culpa tienen ahora los trabajadores de que ellos también se han desalojado si ellos no firmaron? ¿Sí? Entonces, de esa manera también es otra ilustración que ilustra cómo se imputa ese cargo, ¿no? Del cual, en este caso, el patrón lo hizo y afecta a los trabajadores. O en el caso de los padres firman el contrato de arrendamiento, pero ¿qué culpa tienen los hijos que ellos no firmaron nada y también van a ser, ¿qué? Desalojados de la casa? ¿Sí? ¿Sí me explico? Sí. Ahora, ¿dónde nos habla la palabra de Dios de esto? Vamos allá a Romanos 5:12. Amén. Dice la palabra, Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado, dice, entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto, ¿qué? Todos. Por cuantos todos pecaron. Ahí está. Ahí está. Por tanto, dice, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿quién es ese hombre? Adán. Y por el pecado entró la muerte, así la muerte pasó ¿a quién? A todos, dice. A todos. ¿Sí? Se da cuenta cómo habla siempre de todos, a todos los hombres, por cuanto todos, ¿qué? Pecaron. ¿Sí? Ahora, fíjese, es algo que comentábamos el jueves, y a lo mejor aquí el pastor Ismael nos puede apuntar en el tema. Hablamos, dice que por cuanto todos pecaron, dice, por cuanto todos pecaron, así la muerte, dice, pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces la pregunta sería, ¿mueren todos los hombres? ¿Sí? Sí, pues sí, tendría que ser. Sí, la muerte entra por el pecado y todos pecamos, entonces el resultado siempre es muerte para todos. Preguntábamos el jueves, ¿qué pasa entonces con los niños, verdad? ¿Qué pasa con aquellos fetos que mueren dentro del vientre de la madre? No se meten en tu caspas. A ver, es que es una buena pregunta, era lo que yo le decía, ¿no? Los niños, Bueno. imagíname. Hablando de la imputación, estamos hablando de la imputación del pecado. Ellos, no. en su condición de nacidos de mujer, es decir, como hombres, están condenados. Pero hay una cosa, Dios en su presciencia, ¿verdad?, que es el conocimiento previo de los acontecimientos, como ellos no hicieron nada, ¿verdad? Entonces, ¿Dios qué va a hacer? Bueno, va a considerar qué es lo que pasaría con estos niños si se les hubiera dado el mensaje de salvación. Ajá. ¿Qué hubieran ellos hecho? ¿Qué hubieran sido salvos si se les diera la oportunidad de haber recibido el Evangelio o no? Y a partir de ahí el Señor va a determinar. Es decir, los que Dios tuvo misericordia de ellos y les dio la oportunidad de conocer, hubiera conocido a Jesús y hubieran aceptado a Jesús. Sí. La cuestión es que cuando me lo platicó eso mi pastor, Ajá. me puse a ver un poco y tendría que haber sucedido en un universo paralelo, cosa que no existe.
Bueno, no, pero no tiene que haber el universo paralelo, simple, sencillamente, acordémonos de la presencia de Dios. Dice ahí en Romanos 9, ¿verdad? Dice que a Esaú aborreció el Señor y a Jacob amó, ¿verdad? Dice, cuando todavía no habían hecho ninguno de los dos, ni bien ni mal. Okay. Era presencia de Dios. Ahora, Sí. ahora vamos a ver qué dice. Ok, dicen, bueno, y lo discutíamos también, dice, bueno, hay esa parte del Evangelio que habla, no dice, dejad que los niños vengan a mí, porque de tal es el reino de los cielos, ¿no? Habla de los niños. Bueno, quizá tomando ese pasaje, ahora, ¿qué dice, por ejemplo, cuando David escribe el Salmo 51:5? ¿Qué es lo que dice? He aquí, dice, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió, ¿qué? Mi madre. Tan difícil es para nosotros entender que todos, nacidos o no nacidos, somos pecadores y vamos derechito al infierno, punto. Eso no quiere decir que Dios sea malo. No. Yo tendré misericordia el que tenga misericordia. Exactamente. Punto. O sea, ni para qué nos metemos en esto, porque hay 4 versiones diferentes, cuando menos, y cada uno tiene su razón bíblica. No, Sí, no hay- es así. Hay controversia en eso. Yo digo, bueno, sí, porque si nosotros, o sea, hay distintos puntos de vista, ¿no? ¿Cuál es Hay nuestra distintos obligación? puntos de vista. La que nos Sí. dice nuestro pastor. ¿Sí? Entonces le digo, realmente así es cuando hablamos de esto, y esto del pecado es un pecado imputado que traemos. Hay un pecado. Ahora, un niño sí, igual, a lo mejor no ha cometido pecado, no ha hecho nada malo delante de los ojos de Dios, mas sin embargo, trae el pecado imputado de Adán. Correcto. ¿Sí? Y hablamos y dijimos, bueno, ok, ¿por qué entonces hablamos cuando Dios dice, o lo que decía, ¿no? Eso es la misericordia de Dios, ¿no? De lo que Dios en su presencia, la presencia que habla, y dice, bueno, es la misericordia, es la compasión de Dios que por gracia da a ellos, a los niños, ¿sí? ¿Por qué? Porque en ellos no hay ningún mérito todavía, ¿sí? Pero Dios en su inmensa misericordia y en su inmensa compasión les otorga esa gracia. Perdóname para que quede A claro. todos. Sé que está en la grabación, pero bueno. ¿Qué es la presencia? Ya lo vimos con usted directamente. ¿Me lo dijo? No me acuerdo ya, pero No sí se algo preocupe, vi. yo se lo voy a decir. Ajá. La presencia de Dios es la capacidad de Dios para conocer el futuro. El futuro, ajá, sí, exacto. Sí, así Si es la un niño presencia. no nació, no tuvo futuro. Para eso me refiero. Ujú. Pero no se preocupe, vamos a seguir la doctrina de nuestro pastor. Para no meternos en los Amén. buenos. Amén. Bueno, entonces viene esa parte y esa es una de las 3 cosas. Ahorita estamos hablando de lo que es únicamente la imputación. Ahora, vamos allí hasta la imputación. Ahora, después de la imputación hay otro, el pecado, que dice que es por herencia. ¿Ok? Herencia. Ya nosotros como padres, ¿qué hacemos? Engendramos a nuestros hijos. Ese pecado que hay en nosotros ahora sí es transmitido. ¿Por qué? Por herencia. Ya no por imputación, ahora es por herencia. ¿Sí? Y lo transmitimos hacia ellos. Claro. ¿Sí? Sí, si usted necesita lentes, por herencia, tal vez uno de sus hijos necesite lentes. ¿No? ¿Sí? Entonces, entonces estamos hablando de esta parte del pecado y cómo ha influido o cómo influye en la vida del hombre. ¿Sí? Las consecuencias que tiene y de qué manera, bueno, hemos visto ya 2 clases y hemos visto desde el origen del pecado, cómo nace el pecado. ¿Sí? ¿Dónde nace? Y vemos que dice que el pecado, en el cielo, el creador, en el momento mismo de la creación también ahí estuvo presente, ¿qué? Satanás. Ahí estuvo.
en la creación. Porque dice que desde el principio, dice, ¿no? Ahí la palabra cuando habla nuestro Señor Jesucristo. Dice, ustedes son hijos del diablo, ¿no? Cuando habla ahí. Y ahí les dice, porque Él ha existido desde el principio, ahí está. Entonces, el diablo, y no solamente, y tenemos la idea de que cuando vamos a Génesis y hablamos y decimos, bueno, ¿cuál fue el pecado? Como decíamos, ¿no? ¿Cuál fue el pecado o el primer pecado en la tierra? ¿Sí? ¿Cuál fue el primer pecado? A eso vamos, o sea, pensamos que la desobediencia del hombre, pero vemos que no, porque detrás de eso hay más. Hay un pecado no solamente de esa desobediencia, sí, pero detrás de eso hubo otros pecados. La rebelión. Como vimos, la rebelión de Satanás, la desobediencia de Satanás, la envidia, la duda, la mentira, que fueron previos al pecado de desobediencia imputado o que ellos, o que Adán y Eva cometieron. ¿Sí? Entonces, es muy conocido eso, sí, el pecado de esa desobediencia, pero detrás de eso vamos a mirar la página atrás y vamos a ver qué hay más. ¿Sí? Lo que el diablo hizo previo a todo eso para llegar a la desobediencia, o para que ellos llegaran a esa desobediencia y pudieran ellos caer en ese engaño. Y ese engaño los llevó ¿qué? A pecar. Entonces hay otros pecados previos al pecado de la desobediencia en la figura de Satanás. Sí. Un paréntesis, pastor. Sí. Vimos una creación, recuerden, vimos un estudio en el que vimos una creación espiritual y luego viene la creación física. Eso cuando hace A lo que dijo el pastor. Ahorita el pastor lo tocó también. Y vamos a hacer otro estudio primero. Sí, porque, o sea, el hombre en un principio fue creado con un propósito. Es que la pregunta fue a preguntarle al pastor, ¿cuándo crearon a los ángeles? O sea, lee Génesis y pues, ¿dónde? Bueno, hay otro, y le digo, es muy amplio todo esto. Ahí está otra, la doctrina de la angelología. Ajá. Angelología. O angelología, algo así viene. Pero ahí está la doctrina, ahí bueno, no la he leído nomás la he visto ahí, entre todo el índice. Pero no he llegado todavía a eso. ¿Sí? ¿Angelología? Sí. Eso, y vamos a ver la otra, que ¿cuál dijimos que era? Esoterología. La soterología. Sí, porque era así como si tuviéramos... Es un ticket. Es un ticket. No, es que Bueno, se prepara. entonces hablamos es como le digo, hablamos de la martirología, pero también vamos a hablar de la soteriología. ¿Sí? Sí, lo mismo. Cosa que también no lo podemos, o sea, se escucha así, pero no es. Es la soteriología es la doctrina de ¿qué? De la salvación. O sea que una vez que terminemos esto, vamos a ir ahora con la otra parte. Así como hay pecado, o existe el pecado aquí, también existe la salvación. Y la salvación tiene su doctrina. Y esa doctrina se llama soteriología. ¿Sí me explico? Pero bueno, vamos a dejarle aquí para no entrar y dejar a medias el otro que es por herencia. ¿Okay? Bueno, vamos a dar gracias. Yo espero que esto pues nos sirva y nos haga entender y comprender que el pecado va más allá de la simplicidad de lo que se conoce como pecado. Amén. Vamos a dar gracias, Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias por su palabra, gracias por su enseñanza. Gracias, Señor, porque pone en nosotros el querer como el hacer, Señor. Gracias porque su bendito Espíritu Santo, Señor, nos guía, nos lleva, Señor, a toda verdad. Padre, a darnos esa luz, Señor, en nosotros para poder discernir, comprender y entender su palabra, Señor.
Padre, gracias porque es bueno, porque nos permite, Señor, estar aquí reunidos para recibir, Señor, su enseñanza, para recibir, Señor, Dios, esta palabra. Padre, así que guárdanos de todo pecado, guárdanos, Señor, de todo mal. Dios, hoy miramos, Señor, Dios, la magnitud, Señor, las consecuencias del pecado, Señor. Este pecado, Señor, que al final de todo nos lleva a una muerte eterna, nos lleva a una muerte, Señor, de la cual es imposible, Señor, que nosotros volvamos, Señor, delante de tu presencia, Padre. Así que gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Gracias.